Bueno, como ustedes saben, tenemos ahí el tema de la fidelidad de Dios. Generalmente vamos a estar dando aquí los versículos, como ustedes se dan cuenta ahí en sus notas, pues prácticamente tienen todos los versículos ahí escritos, ¿sí? Tienen las notas, la hoja que tienen ustedes es por los dos lados. Hay un montonal de versículos, no solamente son esos, sino hay muchos más que vamos a ver en cuanto al tema de la fidelidad de Dios, que ustedes saben que es otro más de los atributos de Dios según el hermano Pink. Desde luego que ya les he comentado que otros comentaristas dicen o hablan de otra, pudiéramos decir otra lista de los atributos, distinta tal vez, pero la otra vez descubrí que el Pink, por ejemplo, aquí mencionaba el poder de Dios la lección pasada, y otros hermanos hablan de la omnipotencia de Dios. Entonces viene siendo prácticamente lo mismo. Desde luego que al hablar de omnipotencia, omnisapiencia y todas esas formas de expresión, estas palabras, es por hablar de la supremacía, ¿no?, del poder, o sea, lo máximo del poder de Dios, lo máximo de su presencia, o sea, haciéndolo más grandioso, por supuesto, los atributos de Dios. Aquí solamente en la fidelidad de Dios vemos un versículo aquí al principio. Casi no les dejé ningún espacio, casi no les dejé, están pegados un versículo con otro, casi no les dejé, porque algunos yo veo que apuntan en sus carpetitas, traen hojas aparte. Entonces prácticamente es una guía, ¿no? Una guía para que ustedes ya vayan señalando cuál es el versículo que vamos viendo. El primero entonces que vemos es que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, ¿no? Deuteronomio 7:9. Ahora, Pink comienza hablando de la infidelidad del hombre. Para hacer más notoria la fidelidad de Dios, por supuesto, entonces él comienza a desglosar un poquito la infidelidad del hombre, y él dice y comenta: la infidelidad es uno de los pecados más prominentes de estos días malos. Imagínense, él estaba hablando de aquellos años. ¿Qué tal actualmente, no? Está la cosa terrible, ¿no? Peor. Entonces, y luego él continúa, dice: y en el mundo de los negocios, habla de la infidelidad ahí, ¿no? Salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada, o sea, a empeñar tu palabra, ¿no? Como decir, a ser fiel, a quedamos en esto, ¿no? Una palabra empeñada, ¿no? Según lo que entiendo. Y luego él continúa, dice: en la esfera social la infidelidad conyugal, también habla de eso, abunda. O sea, la infidelidad no solamente es en el área de la infidelidad matrimonial. Él habla de toda la infidelidad en todas nuestras relaciones humanas, en todos los aspectos, en todas las ramificaciones, en todas nuestras actividades, la infidelidad. Entonces, y luego aquí comenta que la infidelidad conyugal abunda por todos lados, los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se desecha una prenda vieja. Miren, eso está peor hoy. Estamos hablando aquí prácticamente del siglo pasado, o a principios del siglo pasado, tal vez a principios de 1900, un poco antes tal vez. Entonces, ¿cómo estaba la cosa, no? Peor, o sea, si aquel entonces este era el concepto, esta era la visión que Pink tenía de la sociedad en que se desarrollaba, imagínense si viviera en estos tiempos, ¿no? Terrible. Y luego dice: en el reino eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, ahora se va hacia la infidelidad de la predicación. Y me parece muy interesante porque desde ese punto de vista, la infidelidad de la predicación precisamente hace
crea, no, o sea, no crea con corazones con convicción. ¿Me explico? Cuando la palabra de Dios no es fiel, cuando se predica, cuando se enseña, no crea corazones fieles. Ese es el problema, ¿no? Y él empieza a hablar de eso, ¿no? En el reino eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan, dice, y niegan sin escrúpulo alguno. Bueno, él dice eso, no sé qué vio en ese tiempo, sinceramente, y como ustedes pueden darse cuenta, aparentemente se está predicando actualmente la verdad o la palabra de Dios, pero en realidad la están tergiversando, y desde ese punto de vista, sinceramente, entonces están atacando la verdad pura, ¿no? Porque si la estás torciendo, pues entonces estás en contra de ella, ¿no? Y muchos lo saben, eso es lo peor. Muchos están conscientes de predicar o de enseñar de una manera torcida, y sin embargo continúan, y no hay quien los pare, ¿eh? No hay quien los pare. Nadie se atreve. Si su congregación no se atreve a parar a estos tipos, mucho menos otras iglesias hermanas, ¿no? Cuando yo he visto y he sido capacitado para entender que las iglesias son independientes, ya no es cuestión de que sí somos iglesias hermanas, pero por ejemplo en Toluca, ¿no? Abrimos allá y por supuesto que se está creciendo allá un grupo, gracias a Dios, pero ya no hay ningún vínculo. Somos hermanos, iglesias hermanos por la doctrina, pero yo no interfiero absolutamente nada en el gobierno, ¿me explico? Y en ese sentido, pues no tengo que estar ahí pidiendo cuentas. A ver, al principio tal vez sí, pero ya después uno tiene que cortar para que ellos se desarrollen profundamente. Entonces, lo que hagan cada iglesia, pues obviamente, ¿a quién van a dar cuentas? Número uno, al Señor, y en segundo lugar, a los ancianos que establezcan, ¿me explico? Y ese es el punto. Y muchos no les interesa eso, ¿no? Aún teniendo ancianos o no teniéndolos, aún teniendo gobierno en su iglesia o no teniéndolos, hacen lo que quieren, ¿no? Y atacan la Biblia terriblemente. Entonces dice aquí, ningún lector o escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado, hablando de la infidelidad de la palabra predicada. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo? Hay que preguntárnoslo de una manera personal, ¿no? ¿De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado? En otras palabras, no solamente a nosotros nos confía la palabra de Dios para enseñarla y trazarla de la mejor manera, sino que también a la grey, a la iglesia en particular, cada uno de ustedes recibe la palabra. ¿Cómo la estás usando, no? ¿Cómo la estás usando? ¿Cómo la estás entendiendo, no? Porque es muy convincente para nosotros entenderlo de manera que no nos lastime, ¿no? De manera que esté suavizada la palabra. Pero yo digo esto, entonces, ¿cuántas cosas el Señor habló en el pasado y profundamente creó contundencia, o mejor dicho, convicción en las personas para dejar su pecado? ¿Por qué ahora no funciona de la misma manera? Simple, porque no están, en primer lugar, no se está predicando como debe predicarse, y en segundo lugar, tampoco se está recibiendo la palabra como debe recibirse. ¿Me explico? Y ese es el problema, ¿no? Ahí está. Entonces, esta cualidad, continúa diciendo, es esencial a su ser. Sin ella, o sea, hablando de la fidelidad de Dios, sin ella
dicen, no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza. O sea, para Él, ¿no? Lo cual es imposible. Y luego viene un pasaje ahí en 2 de Timoteo 2:13 que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, si fuere por error, ¿cómo estamos siendo infieles al recibir la palabra y al obedecerla? Él permanece fiel de todas maneras. Si fuéramos infieles en eso. Pero si somos infieles al enseñarla, hablando de nosotros, como maestros o predicadores, pues está peor, ¿no? Eso es lo peor que podemos encontrar. Y aún así, el Señor dice aquí en 2 de Timoteo 2:13, aún siendo infieles, si eres salvo, Él permanece fiel. Si eres, claro, no le quiero añadir a la palabra aquí, ¿no? Por supuesto que para nada. Pero, ¿con quién va a ser el fiel? ¿Con quién va a ser Dios fiel? Con aquellos que son creyentes, obviamente, ¿no? Si hay una persona infiel pero no es creyente, pues ¿cuál fidelidad puede tener con un impío? ¿Qué fidelidad puede tener Dios con un impío? La única fidelidad es mantenerlo en perspectiva, ¿no? Mientras no se convierta, pues Él es el que está recogiendo el fruto de su pecado. En otras palabras, la gente sin Cristo sobra de una manera natural, impía, pecadora, etcétera. Él mismo recoge el pecado que está sembrando. Obviamente también nosotros como cristianos cualquier actitud, cualquier actividad que desarrollemos, obvio que también estamos sembrando y somos disciplinados por ello. Si estamos sembrando mal, recogemos el fruto de nuestros malos procederes, pero ya es un enfoque distinto. Dios es fiel con aquellos que permanecen de alguna manera conectados a Él. Ya no infiel, ya no estoy diciendo de infieles, estoy hablando de aquellos que permanecen conectados a Él. Obviamente a veces somos infieles, a veces no obedecemos la palabra, a veces somos negligentes en nuestra vida diaria, a veces somos flojos. Bueno, negligentes ya abarca muchas cosas, ¿no? Y eso pienso que es de alguna manera la infidelidad nuestra. Y aún así Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Al decir esto, Él no puede negarse a sí mismo por el hecho de que nosotros le pertenecemos, somos parte de Él, no se puede negar a sí mismo. Entonces la fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de Dios. Es como si estuviera vestido de ella, dice, oh Jehová, dice un versículo ahí, Salmo 89:8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Qué maravilla, ¿no? Asimismo, cuando Dios fue encarnado, fue dicho, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de tu cintura, dice Isaías 11:5. ¿Qué palabra del Salmo? La del Salmo 36:5, ahí está también en sus notas, que dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Desde luego el salmista aquí trata de por supuesto, de engrandecer es la fidelidad de Dios, al decir alcanza hasta las nubes, pero creo que por supuesto es lo que el salmista está viendo, ¿no? Pero por supuesto hablando de la fidelidad, pues es infinita, ¿no? Hasta las nubes, pues ok, es todo lo que él vio, pero es mucho más allá de lo que pudiéramos imaginarnos. Y él continúa, la fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita.
En otras palabras, todavía no comprendemos esa fidelidad al 100%, por supuesto, mientras estemos en esta carne, en esta humanidad, todavía no podemos entenderla, de verdad. Dice, todo lo concerniente a Dios es vasto, grande, incomparable. Y dice Pink, Él nunca olvida ni falta su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, con inseguridad, ¿no? Nunca renuncia a ella, a la fidelidad. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y cada amenaza. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo tienen ustedes ahí. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Por ello exclama el creyente, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y luego al final de ese versículo dice, grande es tu fidelidad. Lo cantamos, ¿no? Oh, tu fidelidad, ¿no? Y a veces tan mecánicamente, que bueno, no quisiera que fuera así. Por supuesto que cantásemos con ese fervor, entendiendo lo que estamos cantando. No creo que cuando ores sin entendimiento, ¿no? Oras porque sabes lo que quieres o sabes lo que quieres expresarle al Señor. Bueno, pues así también la alabanza, la adoración tiene que ser con el entendimiento, sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces es maravilloso adorar al Señor de esa manera. Grande es tu fidelidad. Y esa es Lamentaciones, ¿no es cierto? Sí lo tienen ahí, ¿no? Lamentaciones 3, 22 al 23. Entonces ahí está. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en las Escrituras, dice el hermano Pink. Muy abundantes en la Escritura. Hace más de 4,000 años, Él dijo, mientras la tierra permanezca, y este es un pasaje que me encanta, lo comparto en el seminario, cuando hablo de su, me parece que cuando hablo creo que de antropología, no sé si lo vi en antropología o lo voy a ver en amarteología, dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8, 22. En otras palabras, mientras esté la tierra permanente aquí, Dios es fiel en tener perfectamente establecido las estaciones del año. Siempre habrá verano, siempre habrá invierno, primavera, verano, otoño, invierno, siempre. Siempre habrá día y noche, siempre, mientras esté la tierra. Y lo más hermoso es que nunca te faltará el alimento. Ahí dice, no cesará la sementera y la siega. En otras palabras, ¿qué sementera? La parte de la, pues ayúdenme, no me acuerdo, La capacidad de la tierra de gracias, puede ser eso, sí, no me agarró en curva, La sementera, pues en realidad la capacidad de la tierra, dice Elías, el sembrado, ¿no? La capacidad de la tierra para dar generar la semilla, exacto. Sí, es que a veces, miren, qué importante es entender cada parte para poder explicar, ¿no? Aquí me agarró la hermana en curva, me hizo sentir un ignorante. No. Yo creo que es la siembra. ¿Es la siembra? En Malaquías 2:3 dice, os dañaré la semente. Entonces, no es eso, Elías. Así que no me estés aconsejando mal. De tarea.
Bueno, todo lo concerniente a la siembra, ¿no? Esa acción y resultado de sembrar, tierra sembrada o cosas así. Mira, gracias. Bueno, ya no me humillen, por favor, hermano. Por supuesto que nunca, no crean ustedes que todo lo sé, por supuesto que no. No quiero saberlo todo. Bueno, no es que no quiera, sino que más bien no puedo saberlo todo y gracias a Dios, si no, nunca, dejaría de depender de la palabra, ¿me explico? Entonces, ahí está. Gracias. Entonces, él dice ahí, de hecho, aquí el hermano Pink dice, cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. Ahí está, ¿no? Creo que nos dio la respuesta aquí él. En ese sentido, la tierra tiene que cada año ser, constantemente está siendo fértil, ¿no? Y según la palabra de Dios, debería dejarse un año, el 7º año, dejarse descansar. Pero aquí, olvídense, aquí ni en ningún lado del mundo dejan descansar la tierra un año. No, pues imagínense las pérdidas, ¿no? Al contrario, ¿no? Le echan todo tipo de químicos ahí para hacerla todavía fértil y poderla forzar a que dé fruto en todo el tiempo. Y por eso luego hay lo que hay, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en una tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán como con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá. Versículos 13 al 16. Entonces, noten ustedes, Dios también ha sido fiel en todas estas promesas. Desde que estamos predicando, ¿se acuerdan? Desde que estamos predicando los héroes de la fe, todo, desde que Dios llamó a Abraham, el cumplimiento incluso de la promesa y de la descendencia y de cielos nuevos y tierra nueva, o sea, es decir, de una nueva tierra y de, por supuesto, lo que prometió en la tierra de Canaán, que vamos a ver parte de eso en la predicación, pues nunca dejó de cumplirlo, ¿no? Porque todos esos héroes de la fe lo creyeron, viéndolo de lejos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Como saludándolo, ¿no? Como diciendo, pues no veo nada y en toda mi vida no veré el cumplimiento de esa promesa, pero lo creo. Ahí está el punto. Señor nos da grandes y preciosas promesas y Él las cumple. Ahí está. Y aquí está la promesa a Abraham y lo cumplió también. Entonces los siglos siguieron su curso, dice él, y los descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? Dice él aquí, es decir, de sacarlos. No, por cierto. Miren, vamos a leer Éxodo 12:41, aun cuando no es la predicación, pero siempre está presente estos pasajes muy importantes para nuestra edificación, ¿no es cierto? Éxodo 12:41 dice, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí está. Creo que lo puse también en las hojas, ¿no? Ahí está. Notemos ahí la fidelidad del Señor. Tenía que pasar ese tiempo para sacarlos de la tierra de Egipto. Y tenía que, por supuesto, esperar el tiempo del Señor. Es como cuando nosotros hacemos una petición, ¿no? Todos nosotros estamos orando por algo. Él va a responder, hermanos. Pero es en el tiempo de Él, no es en nuestro tiempo. Forzar esas promesas, pues no tiene caso, ¿no? ¿Qué tipo de...?
¿Qué tipo de fuerza podemos ahí aplicar para que se cumplan las cosas? No, nada. Pero hay gente que así se desespera, nos desesperamos y queremos forzar de tal manera que se cumplan, como lo que pasó precisamente con Abraham, ¿no? Hablando de Abraham, pues ahí está Agar, mira, pues ya pasaron muchos años, mira, ándale, le dice Sara, ¿no? Ahí está, tengo a mi esclava. Y el otro ni tardo ni perezoso, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Pues dijo, bueno, pues sea que, ¿no? Y no dijo nada, obedeciendo a la señora, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Uno obedece a las señoras y como que no tiene mucho fundamento, pero hay veces que tienen razón, pero muy hay veces. No es cierto. Bueno, siempre tienen razón, ¿o qué? Ahí está, pues entonces hay veces que tienen razón. Tampoco nosotros, no creas que uno piensa que uno es muy sabio, ¿no? Y luego somos muy sabios. No, nosotros somos los que vamos a hacer las cosas y van a salir bien. Y al ratito, por no escuchar el consejo de la esposa, por nuestro orgullo, salen las cosas mal, ¿no? Y luego damos cualquier excusa. No, es que fue porque pues así salieron, ¿no? Las cosas. En lugar de decir, pues si te hubiera hecho caso, mi amor, pues ya las cosas fueran distintas, ¿no? Bueno, hay veces que tienen razón y también nosotros hay veces que tenemos razón, pero la mayoría nos equivocamos. Sinceramente, nos equivocamos. Entonces, pero vean, Dios cumple perfectamente bien lo prometido. Ahí está la fidelidad de Dios. Cuando pasaron exactamente los 430 años, el Señor sacó al pueblo de Israel. Él libera a su pueblo, como también puede liberarnos a cada uno de nosotros de cualquier situación, por más difícil que sea, por difícil que sea. Cualquier cosa. Yo también estoy esperando una respuesta del Señor, aunque ya la tengo potencialmente la respuesta. Espero en el Señor y punto, ¿no? Y mientras tú estás en espera de la respuesta de Dios en una oración, en una petición, pues ¿sabes qué pasa? Estoy seguro que nos tiene humillados. Estoy seguro que nos tiene con la cabeza abajo. Porque si Él cumpliera perfectamente, o sea, cualquier petición que le hagas inmediatamente, ¿sabes qué? Nos volveríamos orgullosos, vanagloriosos, soberbios. Dios, cuando le pido algo inmediatamente me cumple. No, Dios tiene que hacerlo. Dios lo hace, pero lo hace en su tiempo. Y puede que no lo haga, Su silencio a veces es una gran respuesta. A veces nos dice, no es por ahí. Y tenemos que resignarnos y esperar en el Señor y ver, no, pues no fue por ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Cerrar nuestra boca, porque somos buenos para quejarnos. Con nosotros mismos, con alguna persona, con algún hermano. Y lo único que hacemos es murmurar de Dios. Sinceramente. Como murmuraron también contra Moisés. Todo el pueblo de Israel, nos sacó de allá, estábamos mejor, estábamos de esclavos, pero teníamos muy buena comida. Entonces, no es así, Dios tiene su tiempo. Nota aquí también a Dios hablando por la profecía, por el profeta Isaías. Nota aquí en Isaías 7:14, por tanto, o sea, también en la profecía de la señal, cuando
viniera el Señor. Dice, por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está, desde Isaías 7:14 y antes, ustedes saben, toda la palabra de Dios nos habla precisamente del Mesías que vendría. De hecho, la gente que fue salva en el Antiguo Testamento fue salva porque creían en un Mesías, creían en la promesa. Entonces, ya lo hemos visto, lo hemos hablado en la predicación. Y entonces aquí de nuevo pasaron los siglos, Así que si hay algunos añitos que estás todavía esperando la respuesta de Dios, no te desesperes. Aquí el Señor, pasaron los siglos hasta que dice Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, ahí está el punto, ¿no?, que estaba comentando. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y lo que vemos aquí son los tiempos y el cumplimiento de las promesas. Nada detendrá lo que Él ha prometido. Ese es el punto. Nada va a detenerlo. Si no ha prometido nada, entonces no va a cumplirlo. Por eso es que nosotros nos desesperamos en nuestras oraciones porque queremos ver el cumplimiento de ciertas cosas, pero Él no te ha prometido eso. No tiene por qué cumplirlo, ¿no es cierto? Pero cuando lo ha prometido, lo cumple perfectamente bien en su tiempo. Nada lo va a detener, desde la promesa del Mesías hasta su advenimiento, ¿te acuerdas? Su regreso. Y vemos también en la Escritura vemos también ahí que muchos se van a desesperar, ¿no? Ahí está, pues no, que iba a venir. ¿Por qué no vendrá, no? Y realmente por eso hacen de su vida una vida de desobediencia, ¿no? Dios es veraz, dice aquí, su palabra de promesa es segura en todas las relaciones con su pueblo o con el pueblo de Dios. Dios es siempre fiel. El hombre puede depositar su confianza en Él. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura, dice el hermano, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es parte esencial del carácter divino. ¿Dónde se oye esa música? ¿Acá? ¿O allá? Hombre. Este es el fundamento de nuestra confianza, hermanos. Pongan atención en lo que estoy diciendo y no en lo que están oyendo allá en la música esa que se escucha. Son alabanzas a su manera, ¿no? Lo que dice el Señor aquí, bueno, el hermano, ¿no? Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra, muy distinta, actuar de acuerdo a ella. ¿Me explico? O sea, quiero explicar eso. O sea, acepta su fidelidad como cualquiera que sea el cumplimiento para tu vida, para nuestra vida en particular, en general, para el mundo, para su iglesia. Y otra muy distinta, actuar de acuerdo a esa verdad, a esa fidelidad. ¿Qué pasa? A veces, como les dije, nos desesperamos porque no llega, pues todavía no cumple el Señor con ciertas cosas en nuestra vida. Nos desesperamos, y luego nos adelantamos, el ejemplo que les dije de Sara, ¿no? Y ahí está, y de todas maneras Dios usa nuestras equivocaciones también para su gloria, en cierto sentido. Ahí está Ismael, ¿no? Nació y no era el hijo legítimo y de todas maneras Dios le prometió una gran nación, ¿no? Dios le dio una gran promesa y claro que lo fue, pero mira de qué ha servido, ¿no? Hasta la fecha todavía, ¡pum! Ahí están, en guerra, y siguen en guerra, y seguirán en guerra. ¿Hasta cuándo? Hasta que hagan un pacto, exactamente. Hasta que hagan un pacto entre ellos, entonces, ¿qué? ¿Vendrá quién? Exactamente.
Ya lo intentó ahí Clinton una vez ahí, pero pues yo creo que fue pura tregua, no era realmente un pacto de corazón, fue una tregua ahí. Yo creo que siempre vi con la mano atrás de ambos, seguramente uno tenía la espada y otro tenía una ametralladora, saludándose con una y aquí escondiendo el arma por atrás, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, vamos a hacer un pacto y aquí el cuchillote, ¿no? La prueba está que siguen en guerra, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, una cosa es aceptarla y otra aceptarla y otra estar de acuerdo con ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice aquí el hermano, pero hay quien tiene dudas al respecto, sobre todo si estamos pasando por un mal momento. ¿No? Claro que Dios tiene que trabajar con nosotros tal vez en varias áreas y una vez que termina su trabajo, por el momento, entonces, actúa en cumplir lo prometido. Una vez que termina su trabajo, me encanta eso, ¿no? Una vez que tiene que formar en ti carácter, tiene que formar en ti personalidad, una vez que tiene que moldearme a mí, obviamente cuando estoy señalándolos a ustedes me estoy señalando a mí, cuando tiene que pasar un tiempo de estar trabajando con nosotros, de probar nuestra fe, de moldearnos como el alfarero cuando está moldeando el barro y cuando está tratando con el barro. Entonces, bueno, y de todas maneras, ¿sabes qué? Eso es una promesa y ese es un cumplimiento, aún cuando está tratando contigo y conmigo. Es parte de su naturaleza divina. ¡Qué maravilla! Está haciéndote de acuerdo a lo que Él quiere. ¡Qué maravilla eso! ¿No es cierto? ¿No le das gracias a Dios por eso? Es que se me quedan viendo así como diciendo, ¿qué será de mí, no? Bueno, lo que sea. Él tiene que tratarte, aunque te duela, aunque me duela. Es parte de su cumplimiento, es parte de su promesa, es parte de su amor por ti y por mí, es parte de su naturaleza divina, para hacerte cada día más santo y más perfecto, de acuerdo a que un día seamos aptos para el reino de los cielos. Gracias a Dios. Estamos pasando por un mal momento, no importa. A veces parece que dudamos de sus promesas, de su fidelidad, pero Él todavía tiene que trabajar contigo y conmigo. Así que nos hacemos todavía preguntas como, ¿realmente contamos con su cumplimiento? Dice así el hermano aquí. ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros todo lo que ha dicho? ¿Descansamos con seguridad absoluta en sus palabras? Y luego él responde en Hebreos 10:23, fiel es el que lo prometió. Pero ve, así es el ser humano, siempre es siempre es a beneficio personal. ¿De veras contamos con su cumplimiento? O sea, somos egoístas. Descansamos, en su seguridad para que cumpla sus promesas conmigo, para que haga lo que me tiene que dar, ¿no es cierto? Por eso, ¿por qué creen ustedes que la teología ahora se ha revertido, se ha reinventado, dirigida hacia el beneficio personal del pueblo de Dios? A ver, todo lo que me prometiste, o si no declaro que esto es hecho, ¿no? ¿Qué declaro? Ni qué van a declarar? ¿Que declaren su pecado? ¿Qué? Declaro que se cumpla esto. ¿Qué autoridad tenemos, por Dios? Ay, me enoja tanto ver a esas personas. Que declare sus impuestos, dice Elías.
Está bien, ¿no? Que declare sus impuestos. Ay, Dios mío. Tantas personas que están tan equivocadas en su forma de actuar delante de Dios. Piensan que solamente hay que estar a expensas de todo lo que Dios prometió y reclaman esas promesas. También esa es la frase, reclamo esta promesa, ¿no? Reclamo, fíjate nada más, se atreven a reclamar. Exactamente. Hágase tu voluntad y no la mía, dice el Señor. Y estos reclamando. Qué bárbaro. Y continúa el hermano, hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso en la de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Hay momentos, ¿no? Así, no es fácil. Nuestra fe es penosamente probada, como ya les decía hace un momento, aquí lo dice, yo me adelanté algo, pero dice, nuestros ojos oscurecidos por las lágrimas y no podemos aceptar a ver la obra de su amor. Ahí está, ¿no? Otra vez, estamos llorando porque Dios no ha cumplido ciertas cosas o no vemos la respuesta de Él y entonces otra vez nos volvemos egoístas, siempre esperando, estirando la mano para que Dios te dé. Pero muy pocos son los que se entregan para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo quiero servirte. Quiero servirte. No estar estirando la mano en a ver qué me das. Aquí está mi vida, Señor. Quiero servirte. Y lo dice aquí, los ruidos del mundo aturden nuestros oídos, perturbados por los susurros ateos de Satanás que nos impiden oír los acentos dulces de su tierna y quieta voz. Bueno, otra vez, ¿no? Esperando, por supuesto, más nuestro beneficio que lo que nosotros podemos darle a Él. Dice, los planes que acariciábamos han sido desbaratados. Dice aquí Pink, algunos amigos en los cuales confiábamos nos han abandonado. Alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado. Nos tambaleamos, intentamos ser fieles a Dios, pero una oscura nube lo esconde de nosotros. Ay. Encontramos que para el entendimiento carnal es difícil, mejor dicho, imposible armonizar los reveses de la providencia con sus gratas promesas. Es decir, vivir las angustias, penas, desdichas, tristezas y muchas otras cosas nos impide ver que Dios tiene todo en sus manos. Todo, T-O-D-O, todo, hermanos. Fiel es el que lo prometió, ya lo estamos diciendo, y fiel para cumplir todos sus propósitos. Y dice por eso 1 Corintios 10:13 que está ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Ahora quiero aclarar algo aquí en este versículo. Dios no tienta a nadie, que quede claro eso. Y lo dice también Santiago. Dios no tienta a nadie. Cada quien es seducido y tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿te acuerdas? Es seducido y atraído. Dios no tienta a nadie. Él permite que seas tentado y además el diablo puede ser que te tiente en algo y toque precisamente aquella concupiscencia de la cual todavía andas arrastrando, tal vez, ¿no? Juntamente con la tentación, juntamente con eso nos dará la salida. Dice, para que podáis resistir. También tentación se traduce como prueba. Ya lo hemos predicado anteriormente. Y es muy importante, realmente a veces estamos desprotegidos porque permitimos
todo tipo de tentación pensando que vamos a resistir. Ese es el problema. Yo les he explicado anteriormente que a veces estar mucho tiempo en una tentación o acariciar la tentación, por supuesto que es pecado. Cuidado con eso. Entonces nos sobreestimamos demasiado o nos creemos muy fuertes para resistir un tipo de prueba o un tipo de tentación X, y ahí estamos, en lugar de correr o de huir de esa tentación, ya olvidar, lo digo por mí, por supuesto. No, ahí estamos, creyendo que nuestra espiritualidad, en nuestra espiritualidad vamos a salir adelante. Qué equivocados, ¿eh? Realmente no somos fuertes ahí, y dice la Escritura que se me fue el pasaje, pero habla de no ser vanagloriosos en creer que todo lo vamos a resistir, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Mira, el profeta Isaías proclama al pueblo de Dios que dejen su pecado y que teman. Que dejen su pecado y que teman. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Dice el pasaje que les puse ahí, Isaías 50:10, y oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. Claro que este pasaje es básicamente evangelístico, para hablar de aquellos que tienen que dejar su pecado, tienen que dejar las tinieblas, aquellos que carecen de luz y que confíen en Jehová y se apoyen en su Dios. Pero también es en parte a nosotros mismos, cuando no hemos tenido todavía la oportunidad de dejar una tentación, un pecado ahí, y que puede ser que lo traigamos arrastrando. No tenemos el valor de declararlo como pecado. Hay detalles en nuestra vida que estoy seguro que son pecaminosos, nuestras actitudes, pero lo sobreestimamos, ¿no? Y decimos, no, pues no es tan grave, ¿no? Y son pecados, hermanos. Hay que temer al Señor en todos nuestros procederes. Entonces, aunque no podamos armonizar al proceder misterioso, al proceder misterioso de Dios con las declaraciones de su amor, dice él aquí, espera en él y pídele más luz, reconoce tus debilidades, dice, para estas cosas no somos suficientes, dice ahí. Él te lo mostrará a su debido tiempo, lo que está tratando contigo. Con esto quiero terminar. Ahí el apóstol Juan dice, en Juan 13:79, dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Obvio que es una declaración aquí de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba lavando sus pies, ¿no? Cuando estaba lavándole los pies a Pedro, ¿no? Y obviamente, pues él decía, no, ¿cómo crees? Se sentía mal porque el Señor Jesús le estaba lavando los pies, pero finalmente, más adelante, incluso hasta Pentecostés, se puede decir que entendió: lo que hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y es lo mismo que te dice a ti y a mí. Muchas cosas se está desarrollando en tu vida, en tu familia, en todos tus procederes, que Dios te quiere todavía trabajar contigo, conmigo, y está ahí Él al pendiente de todo, te lo puedo asegurar. Él es soberano, ya lo vimos, ese atributo maravilloso, y por lo tanto todo lo que haga
todo lo que haga, deja que lo termine de hacer. Posiblemente no entendemos muchas cosas, pero como dice aquí Jesús, y se lo dijo a Pedro, lo entenderemos después. ¿Cuándo? Cuando estemos en su presencia, se los puedo asegurar. Habrá muchas cosas que no entiendas, y digas tú, pero ¿por qué me pasó esto? ¿No es cierto? ¿Por qué? Él sabe por qué. A lo mejor no lo entiendes, pero un día cuando estemos en su presencia lo vamos a entender mejor. Oremos. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te amamos, Señor. Queremos entenderte profundamente cada día. Nos muestras un poquito más de lo que tú eres, un poquito más de lo que estás desarrollando con nosotros. Te pido bendigas este tiempo, sigas obrando en nuestra vida, sigas trabajando con nosotros. No importa lo que pase, Señor, no importa lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros, tienes que terminar tu trabajo y todavía tienes que trabajar mucho. Tal vez incluso con otros trabajes más todavía, Señor. Conmigo trabajes todavía más, Señor. Pero ayúdanos a resistir la prueba, a resistir la tentación. Tú, Señor, nos liberarás de eso cuando estemos contigo, Señor. Mientras tanto, danos fortaleza, danos fuerza, consuela nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a consolar a otros corazones. No concentrarnos en lo que nos pase, sino, Señor, consolar a otros que también lo necesitan. Eterno Padre, pongo en tus manos este estudio también para nuestros corazones y el servicio de esta mañana, que sea contundente, glorioso para tu gloria y honra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.